Hola, espero que estén súper bien todos y todas. Hoy día vamos a ver cómo se hace el algoritmo simplex de una forma bien superficial. La idea es que a medida que vayan avanzando las clases, veamos cómo funciona como en lo más profundo este algoritmo. Eh, Básicamente los problemas que pueden tener relacionados a simplex son o resolver un problema, encontrar la solución óptima a un problema con el algoritmo simplex, o interpretar los elementos que están en el algoritmo simplex, ¿ya? Que es a lo que espero que destinemos las próximas clases auxiliares, ¿ya? Esta está orientada a que ustedes resuelvan un problema, ¿ya? Lo primero que tienen que saber, lo primero, aquí nosotros queremos resolver este ejercicio que está acá, uy, perdón, este ejercicio que está acá, eh, y para poder utilizar simplex, nosotros necesitamos que el poliedro en el que estamos trabajando, o el problema, esté en su forma canónica o forma estándar, ¿ya? Que es la que está acá al lado. Este es un ejemplo de un problema en forma canónica, ¿ya? Si se dan cuenta de las características más importantes que tiene, es que todas las restricciones son de igualdad y todos los elementos o variables son mayores o iguales a cero, ¿ya? Es decir, están en el hortante positivo. Eh, y otra cosa súper importante también es que el problema siempre tiene que ser de minimización, ¿ya? Igual uno puede resolverlo siendo de maximización, pero como que se invierten todas las reglas y los matemáticos de la facultad saben solo minimizar, así que siempre lo enseñan así. Bueno, en realidad la gran mayoría lo enseña de esa forma, eh, porque es como más genérica y es la usual nomás. Y en cualquier otro caso, el problema de maximización se puede traspasar a uno de minimización y también viceversa. Pero es más que nada por un tema como de normalidad, ¿no? De que así se ha hecho y se sigue haciendo así. Eh, ya, entonces lo primero que vamos a hacer es pasar este problema que está en una forma cualquiera a uno en forma canónica, ¿ya? Lo primero que hay que notar es que existe un elemento, una variable, que está en cualquier parte, ¿ya? O sea, sabemos que está en R1, pero no sabemos si es positiva o negativa. En este caso, X2. X2 puede ser cualquier cosa. Si se dan cuenta de que 1 mayor o igual a 0, pero X2 puede ser negativa, positiva, 0, cualquier cosa. Entonces lo que tenemos que hacer es usar una transformación para representar X2 agregando otra variable, ¿ya? Vamos a utilizar esto. Vamos a decir que X2 es igual a X2 más menos X2 menos, ¿ya? Y X2 más es mayor o igual a 0 y X2 menos también es mayor o igual a 0, ¿ya? ¿Qué es lo que me va a hacer esto? Que cuando miren, para usar simplex, para trabajar simplex, todos mis elementos tienen que, o sea, todos mis variables tienen que tomar siempre valores positivos, ¿ya? Pero yo después quiero trasladarlo al problema original. Entonces lo que voy a hacer es que en caso de que tenga una variable que en el problema original sea negativa, yo la voy a modelar de forma positiva a través de este x2 menos. Entonces cuando quiera regresar a la variable original, le pongo el menos y ahí se cambia el valor, ¿ya? Generalmente, si x2 tiene un valor mayor, o sea, distinto de 0, mayor en este caso que 0, el otro sí o sí tiene que tener un valor igual a 0, ¿ya? Eso. Entonces, lo primero sería hacer esto. Vamos a tener 2x1 más x2 más menos x2 menos, ¿ya? Eso sería lo primero. Luego, vamos a tener que esto está sujeto a, y aquí, si se dan cuenta, la restricción es de igualdad, entonces no hay que hacerle nada, está igual. Solamente hay que agregarle esta misma cosa que hicimos con el x2, que sería reemplazarlo por x2 más menos x2 menos. Entonces sería 3x1 menos x2 más menos x2 menos, ¿ya? Y para que quede el tiro bien, voy a despejarlo al toque mejor, ¿ya? Entonces esto va a ser 3x1 menos x2 más más x2 menos. Y esto aquí igual a 3. Y la restricción de abajo, si se dan cuenta, es menor o igual a algo, ¿ya? Entonces yo quiero que esto sea de igualdad. Y para que sea de igualdad, yo le puedo sumar o restar cosas, ¿cierto? Sin embargo, todas mis variables van a ser siempre positivas, ¿ya? Entonces yo lo que puedo hacer es
como es menor o igual, sumarle cosas positivas. Entonces va a tener un coeficiente positivo, una nueva variable que voy a agregar al problema, ¿ya? Esto puede parecer un poco raro al principio, y probablemente la explicación sea más rara aún, pero lo que estamos haciendo acá es agregarle dimensionalidad al problema, ¿ya? Ahora, ¿esto en qué afecta al problema original? En nada, porque cuando nosotros resolvemos el problema puede que nos queden algunos valores en otras dimensiones, pero nosotros solamente pescamos lo que nos sirve, ¿cachai? Vamos a tener, por ejemplo, que el x2 menos o el x2 más van a valer tal cosa, nosotros lo despejamos en esta como igualdad que tenemos acá. Vamos a tener entonces un x3, que también puede tomar cualquier valor, pero para el problema original nosotros no lo vamos a pescar. Vamos a tomar solamente x1 y lo que nos dé de x2, ¿ya? Entonces quiere ser igual a 5. ¿Y cuál es la gracia que tenemos acá? Es que todas las variables que tiene ahora el problema son mayores o iguales a 0. Entonces voy a poner aquí xi mayor o igual a 0 para todo i. Vale. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Aquí me quedó feo eso. Lo que tenemos que hacer ahora es armar el tableau, ¿ya? Aquí hay dos formas de resolver este algoritmo. Una es como, eh, por así decirlo, como más enfocada en la parte teórica y que es mucho menos ordenada, porque es como calcular algunas cosas medio lateras. A mí antes me gustaba hacer esa forma, pero después me di cuenta que, que es una lata. Igual conviene mucho entenderla y voy a tratar de resolver eh, un simplex así más adelante. Pero mientras vamos a ver el tableau, que es la forma clásica y la forma rápida de resolver estas cosas, ¿ya? Pero que sea rápida, es rápida en su ejecución quizás, pero no, o sea, en resolverlo, pero no tanto para partir, ¿ya? Nosotros, entonces aquí, y nosotras, tenemos que armar un tableau, ¿ya? ¿Por qué se le dice tableau? Creo que la persona que lo inventó se llamaba algo tableau, pero es como una tablita, entonces como que tiene un doble significado. Hay gente que le dice armamos el tablón de repente. He visto en algunas pruebas que ponen eso. Eh, Tenemos que armar algo de esta forma, ¿ya? Esto va variando, quizás otros auxiliares lo hacen de forma distinta. Yo lo hago así, apréndanlo así nomás. O si quieren meterse en los libros, yo creo que esta es la forma que sale en el libro eh, Introduction to Linear Optimization de Bert Simas, que fue con el que yo estudié esta cuestión. Eh, y es muy buen libro, por si acaso, se lo recomiendo. Pero hay más formas de hacerlo, creo que en el de Amaya está distinto. ¿Ya? Entonces, ay, mi mouse. Ya. Entonces lo que tenemos que hacer acá, lo primero es elegir una base, ¿ya? Yo generalmente les voy a recomendar ahora utilizar bases que sean lo más canónicas posibles porque generalmente eh, la solución sale al tiro, ¿ya? Aquí una breve explicación también de qué es lo que estoy hablando. Eh, y una motivación también es que cuando uno hace simplex, en el fondo uno lo que está haciendo también es como jugar a la lotería un poco, porque nosotros vamos a elegir una base y las bases, acuérdense que en el fondo nos dan un punto extremo. Ya cuando yo elijo una base estoy eligiendo un punto extremo también. Y las soluciones del problema de optimización lineal, siempre, 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 siempre son un punto extremo, ¿ya? Eh, un punto extremo, un vértice, llámenle como quieran. Eh, entonces, yo puede que justo elija la base que me indica el punto extremo que es una solución óptima, ¿ya? Eso puede ocurrir. Entonces, si llegamos y hacemos eso y le achuntamos al toque, va a campo. Y generalmente, cuando uno elige bases que tienen una forma eh, como semejante a la identidad, eh, o a la identidad misma, estamos súper bien, ¿ya? Eh, eso, eso. Entonces, lo que tenemos que hacer es encontrar estos elementos que están acá, ¿ya? Lo que está aquí en la esquina superior izquierda
es el valor que toma la función objetivo, ¿ya? Si se dan cuenta, es el costo de las variables básicas, se ve el costo de las variables básicas, xb es la variable básica, o sea, el punto extremo que estoy utilizando, pero aquí estoy tomando solo las variables básicas, ¿ya? El punto extremo tomando solo las variables básicas. Acuérdense que las variables básicas son, cuando yo tengo una solución básica factible, las variables básicas son todas las que son distintas de cero, ¿ya? O no, no es eso, no es eso. Las variables básicas son todas las que están en la base, ¿ya? Lo que yo sé es que las variables no básicas sí o sí deben ser cero. Corrijo ahí, ¿ya? Las variables no básicas sí o sí siempre son cero, pero puede que en una variable básica alguna sea cero, puede ocurrir, ¿ya? Acuérdense de eso. Acá van a estar, en esta parte, listadas las variables básicas, ¿ya? La variable básica 1, la variable básica 2, hasta la variable básica m. Y acá van a estar los costos reducidos, ¿ya? ¿Qué son los costos reducidos? Son lo que me dicen si es que moverme en una dirección, que sería en el fondo moverme en la dirección de una variable no básica, ¿ya? Porque aquí, o sea, en verdad en cualquier dirección. Pero nosotros sabemos que los costos reducidos son siempre cero en las variables básicas, porque yo no me puedo mover en ese mismo valor para encontrar una mejor solución. En las variables no básicas voy a tener que si algunas son menores que cero, yo puedo como cambiar la base que tengo por una de esas bases y debería encontrar una mejor solución. Como yo estoy optimizando, estoy comparando todas las soluciones básicas factibles. Entonces puede que de repente tenga en la base a x1 y x3, por ejemplo, pero podría encontrar que el coste reducido de la variable x2 es menor a cero, entonces yo digo, ah, ya, si entonces en vez de ocupar alguna de las que ya tengo y pongo x2, voy a encontrar una mejor solución, ¿ya? Eso. Y lo de abajo, en el fondo, es la inversa de la base que tengo por la columna de la matriz A, ¿ya? Y como yo elegí una base que tiene columnas de la matriz A, que puede ser 1 y 2, si hubiera elegido 1 y 2, por ejemplo, voy a tener que B1, 2, la inversa de eso, por A1 y por A2, ¿ya? Por la matriz conformada de esas dos columnas, que en el fondo es el mismo B, voy a tener aquí conformada la identidad, ¿ya? Y ahí van a ver cuando lo empecemos a resolver. Eso. Entonces, lo primero que hay que hacer es elegir una base, ¿ya? En este caso voy a elegir la base 1, 2. ¿Ya? Entonces aquí voy a escribir, elegimos base 1, 2. ¿Ya? Y la base 1, 2 es de la siguiente forma. Va a tener un 2 y un 3 y un más 1 y un menos 1. ¿Ya? Ya. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Sacarle la inversa a esta cuestión. ¿Ya? La inversa va a ser igual a el determinante, uno partiendo del determinante primero, que sería menos 2 y menos 3, por esta transformación rara que se le hace a la matriz 2 por 2, que es la transpuesta de la adjunta, una cuestión así. Entonces sería menos 1, menos 3, menos 1 y 2. ¿Ya? Y creo que estoy bien. No, era 3. 3. Ay, me confundí. Era, claro, aquí estaba teniendo un error. Esto de acá es la función objetivo. Entonces sería 3, 1 y menos 1, 2. Ahí está. 3, 1 y menos 1, 2. Entonces, cambiamos toda la cuestión. Y aquí hay que hacerlo todo de nuevo, lamentablemente. Entonces, el determinante de esto va a ser, o sea, aquí sería 6 más 1, eso es 7, y vamos a tener 2 menos 1, 1 y 3, ¿vale? Y esto va a ser igual a
va a ser igual a 2 séptimos, un séptimo, menos un séptimo y 3 séptimos. ¿Vale? Sí, está todo bien. Ya, pues entonces, nosotros tenemos que ver si es que la base está buena, ¿cachai? ¿Cómo podemos saber si la base está buena? Es que en el fondo sea un punto extremo. Acuérdense que para saber si es un punto extremo, tenemos que asegurarnos que esto sea mayor o igual a cero. ¿Vale? Entonces, tendríamos que ver si se cumple esto. Y esto multiplicado por el vector b. Y el vector b es 3 y 5. ¿Ya? Esta es la parte más latera de hacer el tableau, es armarse la tabla. ¿Ya? Para que lo sepan. Después, como iterar nomás, que igual es medio pajero, pero se llega más rápido que de la otra forma porque es más ordenado. Entonces, bueno, no es muy necesario calcularlo, pero igual nos sirve tener esta cuestión, porque nosotros también, no sé si lo vieron en clases, pero nosotros podemos calcular el punto extremo de la base de esta forma. Acuérdense, ¿ya? Entonces, vamos a tener... ¿Ya? Me perdí un poco porque tuviera que hacer algo. Entonces, aquí nosotros podemos, con esta expresión de acá, encontrar al tiro cuál es el punto extremo. Y acuérdense que necesitamos el punto extremo de esta base, porque lo tenemos que poner acá, en la opción objetivo. ¿Ya? Entonces, calculando esto nos va a dar 6 séptimos más 5 séptimos y menos 3 séptimos más 15 séptimos. Y esto de acá es igual a 11 séptimos y 12 séptimos. Ya, pues, entonces tenemos algo. Ahora, ¿qué cosas nos faltan? Nos falta los costos reducidos. Entonces, calculémoslo. Vamos a calcular el costo reducido de... ya aquí me equivoqué en algo. O sea, no me equivoqué, pero aquí estoy ocupando la variable 2 más, que no se le olvide eso. O sea, no es que no le había dicho, pero tomé los de esa columna, ¿ya? De la columna de 2 más. ¿Ya? Entonces vamos a calcular el de 2 menos y el de x3. Entonces va a ser acá 2 menos. Y esto se calcula así. Voy a poner la forma general antes mejor. ¿Ya? La forma general de calcular costos reducidos es así. Por si no se la sabían. Menos los costos de las variables básicas por b elevado a menos 1 por aj. ¿Ya? Y estos j son los j que están en la columna n de las variables no básicas. ¿Ya? ¿Qué nos dice esto también, como extra? Que las variables básicas siempre tienen costos reducidos iguales a 0, ¿ya? ¿Cómo podemos comprobar eso? Nosotros sabemos que, por ejemplo, voy a tomar el costo reducido de las variables básicas. Vamos a tener esto. Y vamos a tener esto de acá. Estos transpuestos no los pesquen tanto, ¿ya? Esto hay que tomarlos cuando cuando les acomoden, no. ¿Ya? Nosotros en las bases, acuérdense que son elementos de la matriz A que están en la parte básica, entonces sería una matriz B, y aquí está por la inversa de B, entonces esto de acá da una identidad, lo que finalmente nos va a quedar un C transpuesto B menos otro C transpuesto B, esto de acá igual a 0, ¿ya? Entonces los costos de las variables básicas siempre son 0. En este caso sería un 0,0, porque tenemos dos elementos en la matriz básica, ¿ya? Entonces ahora calculemos los que nos piden realmente. Nos piden, o los que nos faltan, esa sería la frase adecuada. C2 menos, que va a ser el costo reducido de la variable 2 menos,
menos C transpuesto B por B elevado a menos 1 por A2 menos, ¿ya? Entonces, primero, ¿cuánto es C2 menos? C2 menos es un menos 1, ¿ya? Porque este es el costo de la variable 2 menos. Es el coeficiente que la acompaña. Entonces vamos a tener un menos 1 menos C transpuesto B. ¿Cuánto es C transpuesto B? ¿Cuáles son las variables que yo tengo en la base? 1 y 2 más. Entonces mis coeficientes van a ser 2 y 1. ¿Vale? Van a ser 2 y 1. Transpuesto. Vamos a tener la matriz B, la inversa de la matriz B, y nosotros la calculamos en alguna parte. Aquí está. Que era 2 séptimos, 1 séptimo, menos 1 séptimo, 3 séptimos. Entonces, 2 séptimos, 1 séptimo, menos 1 séptimo y 3 séptimos. Y también vamos a tener A2 menos. La columna A de la variable, o sea, la columna de la matriz A asociada a la variable 2 menos, que sería esta, 1 y menos 2, porque son los coeficientes que la acompañan. 1 y menos 2. Ya, entonces, teniendo eso, tenemos que calcular esta cuestión nueva. ¿Ya? Menos 1, menos 2, 1, transpuesto por esto que está acá, que va a ser 2 séptimos, menos 2 séptimos también. 2 séptimos menos 2 séptimos. Y menos 1 séptimo, menos 3 séptimos. Y esto de acá va a ser igual a menos 1, menos 2, 1 transpuesto por 0 y por menos 1. Ah, no, aquí esto era 6 séptimos. Ahí me he equivocado. Por 7 séptimos, que en el fondo es menos 1. Menos 7 séptimos, que es menos 1. Por lo tanto, esto va a ser igual a menos 1, menos, menos 1. Eso es. Por lo tanto, aquí tenemos un menos 1, más 1, y es 0. Entonces, este costo reducido es 0. ¿Qué significa esto? Spoiler para después. Que esta base es una base degenerada, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que yo puedo presentar el mismo, o sea, representar el mismo punto extremo con distintas, o la misma solución básica factible con distintas variables del problema, ¿ya? Ahora calculemos el costo reducido de la variable 3, que fue la que agregamos. Por si acaso, estas variables se llaman variables de holgura, así les dicen. Que va, ya, y así calculamos el costo reducido. Menos C transpuesto B por B elevado a menos 1 por A3. Esto va a ser igual a... ¿Cuál es el costo de 3? 0, porque nosotros no lo consideramos en la función objetivo. Ya, acuérdense, esto es como un hack que hacemos nomás. No es relevante, después no los pescamos. Ya, es solamente para poder usar el algoritmo. Entonces va a ser 0 menos C transpuesto B es 2, 1 transpuesto. Esto de acá es lo mismo de antes, que era 2 séptimos, 1 séptimo, menos 1 séptimo y 3 séptimos. ¿Y cuánto es A3? Veámoslo. A3 es 0,1. ¿Vale? Entonces, esto nos va a dar menos 2, 1 transpuesto por 1 séptimo y 3 séptimos. ¿Vale? Y esto de acá va a ser menos 2 séptimos más 3 séptimos. Por lo tanto, el costo reducido de la variable 3 es menos 5 séptimos. Entonces aquí encontramos un costo reducido negativo. ¿Qué significa esto? Que si nosotros incluimos la variable x3 en nuestra base, deberíamos encontrar una mejor solución que la que ya tenemos con x1 y x2 más, ¿ya?
Ahora, ¿por cuál nosotros no podemos llegar a incluirla? Pues tenemos que sacar otra de las bases que ya están en la base actual. Y decidir por cuál la vamos a cambiar no es algo, o sea, algo que tenemos que hacer durante el algoritmo, ¿ya? Entonces, ahora ya tenemos todo lo necesario para meter las cositas en esta tabla, ¿ya? Entonces, voy a avanzar acá. Está medio desordenado, ¿sí? Bueno, tenemos todos los datos. Igual tenemos que calcular algunas cosas más. Pero nosotros sabemos, por ejemplo, que menos C transpuesto B por XB, esto llegaría a calcular. Nosotros sabemos que C transpuesto B es 2 y 1. Entonces, menos C transpuesto B por XB va a ser igual a menos 2, 1 transpuesto por 11 séptimos, 12 séptimos. Y esto en el fondo es igual a menos 34 séptimos. ¿Ya? Entonces ahí metemos el primer elemento. Menos 34 séptimos. Lo que está abajo del valor que toma la función objetivo es las variables básicas, que también las tenemos, que sería, en este caso, la que corresponde a x1, y aquí sería 11 séptimos, y ojo que la que corresponde a x1 es la variable básica 1, ¿ya? Y la variable básica 2, que sería igual a x2 más, y esta sería igual a 12 séptimos. Ya, entonces tenemos la parte izquierda de la tablita. Ahora hay que rellenar con costos reducidos. Acuérdense que los costos reducidos de las variables básicas son 0, siempre. Entonces no es necesario volver a calcularlo. ¿Ya? Aquí va a estar el de x1, acá va a estar el de x2 más, y acuérdense que también calculamos el de x2 menos y nos dio 0, ¿no? Sí. Entonces también este es 0, x2 menos, y el último, el de x3, nos dio menos 5 séptimos. Y ahí lo tenemos. Ya, entonces nos faltaría solo lo último, que sería B, la inversa de B por las columnas de la matriz A, que si bien no las calculamos como explícitamente, sí las calculamos, porque es lo mismo que está acá, este mismo elemento que tenemos acá, ¿vale? Y además nosotros sabemos que para las variables básicas nos tienen que formar la identidad, ¿ya? Siempre nos tienen que formar la identidad, y ya lo vimos antes también, porque va a ser, nosotros vamos a tomar acá, aquí va a estar a 1 y acá va a estar a 2. Nosotros sabemos que B es igual a 1, a 2. Entonces, B por B nos tiene que dar igual la identidad, ¿ya? Voy a borrar eso porque no vale la pena ponerlo, pero es por si a alguien le queda dudas con esa cuestión. Por lo tanto, como 1 y 2 más son las variables básicas, aquí vamos a tener un 1 y un 0, un 0 y un 1. ¿Por qué en ese orden? Porque nosotros dijimos que la variable básica 1 era x1 y la variable básica 2 era x2 más, ¿ya? Y esto de acá, que no lo sabemos como, no lo calculamos explícitamente, lo calculamos entre medio que calculábamos otra cosa, que sería esto de acá, que sería igual a 0, 1, o sea, 0 menos 1. Entonces aquí va a ser 0 y menos 1. Y finalmente tenemos esta de acá, que la tenemos ahí. Y va a ser un séptimo y 3 séptimos. ¿Vale? Ya, entonces, teniendo eso, ahora hay que empezar a iterar esta cuestión para encontrar la solución óptima. ¿Ya? ¿Cómo sabemos eso? O sea, ¿cómo empezamos a iterar? Lo primero que hay que hacer es identificar alguna de las variables que tenga costo reducido negativo. Y aquí uno puede elegir cualquiera. Ya no es relevante el valor que toma el costo reducido. Solamente sabiendo que tiene un costo negativo, nosotros sabemos que la podemos meter. Y no es como comparable según el valor que toma el costo reducido, si conviene más meter una que otra. ¿Ya? Ojo con eso. Entonces, aquí tenemos solo una, así que vamos a elegir esa.
¿ya? Entonces, acá lo que yo usualmente hago es marco esta columna, porque esta columna tiene que entrar a la base, y ahora tengo que elegir la variable que sale, ¿ya? Y la variable que sale se elige como entre el mínimo de una cuestión que yo voy como un valor auxiliar que voy a calcular para cada variable básica, ¿ya? Nosotros tenemos que encontrar por cada variable básica este valor, ¿ya? X de 1, por ejemplo, dividido en U1, mu1. Y mu, los variables, o sea, los valores mu son los que se forman en este vector que son de la columna que va a entrar, o sea, de la columna asociada a la variable que va a entrar, ¿ya? Tiene mucha terminología esto y yo a veces soy medio enredado para decir estas cosas. Pero esto de acá es mu, ¿ya? Entonces, de acá vamos a tener xb1 partido en mu1, que sería 11 séptimos partido en un séptimo, que es lo mismo que multiplicarlo por 7 partido en 1, y acá tendríamos xb2 partido en mu2, que es lo mismo que 12 séptimos por 7 tercios. Y esto es 11 y 4. Y para elegir la variable que sale, nosotros tenemos que elegir el menor de todas estas cosas que calculamos, ¿ya? Entonces, 4 es el menor, evidentemente, y la variable que debería salir sería la segunda variable básica, es decir, x2 menos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a meter x3 a la base, ¿ya? Y vamos a sacar x2, ¿ya? ¿Cómo lo tenemos que hacer? Nosotros tenemos que, en el fondo, hacer como que en el tabló, dado las cosas que pusimos antes, estamos metiendo una nueva base. Estamos como reemplazando, cambiar los valores que salen en el tabló para que represente una base, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tendría que ocurrir? El costo reducido de x3 debiese ser 0, y acá debiese ser un vector 0 y 1, porque nosotros tenemos que hacer una identidad. Acuérdense de eso. Y para eso tenemos que hacer transformaciones como de matrices, por así decirlo. Entonces tenemos que, por ejemplo, esta fila que está acá toda, multiplicarla por algo de modo que esto que está acá me quede un 1, esto que está acá me quede un 1, acá esto me tiene que quedar un 0, entonces tengo que multiplicar toda la columna de abajo por algo y sumárselo a esto para que me dé 0, y lo mismo para arriba, ¿ya? Entonces, vamos a hacer ese procedimiento, ¿ya? Vamos a iterar esta cuestión. Entonces, vamos a tener... nosotros queremos que arriba haya un 0 en este costo reducido, por lo tanto yo le voy a sumar 3 séptimos por algo para que me dé 0. 3 séptimos por algo que me quede 5 séptimos, o sea, un 5, entonces debería ser por, ¿cómo se llama esta cuestión? 5 tercios, ya. Entonces, todo lo que está aquí en esta columna lo voy a multiplicar por 5 tercios. O sea, lo de abajo lo voy a multiplicar por 5 tercios y lo voy a sumar a toda la columna de arriba. ¿Ya? Entonces, arriba voy a tener menos 34 séptimos o sea, más 12 séptimos por 5 tercios. Después acá voy a tener un 0, porque 0 por 5 tercios es 0. Acá voy a tener un 5 tercios. Acá un menos 5 tercios. Y acá voy a tener un menos 5 séptimos. Más 3 séptimos por 5 tercios. ¿Vale? Que en el fondo esto de acá también es 0. ¿Ya? Lo relevante que hay que calcular es lo que queda en esta parte de acá. Aquí. Esa sería la primera transformación. Luego, para la segunda, nosotros queremos que este un séptimo que está acá sea un 0. ¿Ya? Entonces debería sumarle, en este caso restarle, 3 séptimos por... ¿por qué cuestión? Para que me quede un séptimo por un tercio. ¿Vale? Entonces acá arriba me va a quedar 11 séptimos menos 3 séptimos, menos 12 séptimos por un tercio. Y aquí me va a quedar
0 nuevamente. Acá me va a quedar un tercio. Acá menos un tercio. Corrijo. Aquí es menos y acá es más. ¿Ya? Porque acuérdense que ahora antes estaba sumando y me queda así, ahora estoy restando la cosa. ¿Ya? Y acá va a ser un séptimo menos 3 séptimos por un tercio. Lo que también es 0. Y finalmente, lo que queda abajo, nosotros tenemos que hacer que este elemento que está acá, este 3 séptimos, sea un 1. Entonces todo lo voy a multiplicar por 7 tercios. Entonces voy a tener 12 séptimos por 7 tercios. Voy a tener un 0, se queda igual. 7 tercios, menos 7 tercios, y acá un 1. Entonces finalmente, esta cuestión nos va a quedar como eh, menos 34 séptimos más 12 séptimos por 5 tercios. ¿Cuánto es eso? 60 partido en 21, una wea así. Ya dejémoslo así mientras. 60 partido en 21. No, pues. 5 tercios por 12 es 60 partido en 3, esto es 20. 20 partido en 7. Ya, lo de abajo nos queda 4, esto de acá es 4 séptimos, se nos va a quedar 7 séptimos, ahí tenemos un 1, y acá nos va a quedar 4 de pana. Y esto de acá es 14 séptimos, y un 2, buenísimo. Entonces es un 2. Acá 0, 5 tercios de nuevo, menos 5 tercios. Acá un 0. Acá un 1. Acá un 0, no sé por qué puse un 0, esto acá era un 1. Menos un tercio. 7 tercios. Un tercio menos 7 tercios. Y acá 0 y acá 1. Ya entonces, si se dan cuenta, tenemos casi todas las cosas que nos dirían que x1 es variable básica y que x2, o sea, y que x3 también es variable básica. ¿Ya? Entonces, déjenme asegurarme que esté todo bien. Creo que sí, parece que está todo bien. Sí, lo que me equivoqué es que acá un menos 2. Sí, está todo bien. Ya. Entonces, ahora tenemos que repetir el procedimiento que hicimos antes. ¿Ya? ¿Cuál es el costo reducido negativo que tenemos? Este que está acá. ¿Cuál es? Una cosa que me faltó explicar antes es que nosotros tenemos que elegir este ratio que está acá, era XVI partido en mu i, siempre y cuando sea mayor que 0, ¿ya? O mayor o igual que 0, en verdad. Pero lo que es relevante es que esto que está acá tiene que tener al menos un elemento que sea mayor o igual a 0. O sea, mayor estricto que 0. ¿Por qué? Porque si hubiera alguno que fuera igual a 0, al momento de hacer este ratio, la división me daría infinito, ¿ya? Por eso no nos sirve, ¿ya? Y lo otro es que si todos son negativos, por una cuestión de simplex, que no me acuerdo bien ahora, el problema es no acotado, ¿ya? Pero este no es el caso. Existe uno que es positivo, que es el 1/3, por lo tanto no hay que encontrar ningún mínimo entre estos ratios. Nosotros sabemos que el único ratio que podemos tomar es este, ¿ya? Entonces, ¿qué nos va a decir esto? Que nosotros vamos a tener que sacar la variable x1 e incluir la variable x2 menos, ¿vale? Entonces, el ratio que vamos a encontrar acá va a ser 1 partido en 1/3, que sería lo mismo que 1 por 3.
Y esto va a ser igual, porque a 0 igual a 3. ¿Ya? Una pausa. Ya, pues. Entonces, nosotros vamos a tener que repetir el mismo procedimiento anterior. Eh, vamos a querer que la columna que tenemos acá, estoy grabando, sí. La columna que tenemos acá sea como la de una variable básica. Entonces el coste reducido tiene que ser 0 y un tercio acá debiese ser un 1 y el que está abajo debiese ser un 0, ¿vale? Entonces, vamos a partir ahora también con los costos reducidos. Nosotros queremos sumarle algo a lo que está arriba, de modo, o sea, de una transformación de la fila que tenemos acá, de modo que el costo reducido sea 0. Y otra cosa, un recordatorio acá, por si no lo mencioné antes o no se acuerdan, nosotros encontramos la solución óptima cuando todos los costos reducidos de las variables no básicas son mayores o iguales a 0. ¿Ya? Si hay una variable básica negativa, entonces eso me quiere decir que existe, que si yo cambio la base que tengo por esa otra, por esa variable que está en las no básicas, entonces voy a tener una solución mejor. ¿Ya? Eso. Entonces, nosotros vamos a sumar, para que lo de acá sea 0, vamos a sumar un tercio por 5. Bueno, acá, entonces vamos a transformar toda la fila, la multiplicar por 5 y la vamos a sumar. Me va a quedar arriba menos 2 más 5. Aquí va a haber otro 5. Acá vamos a tener un 5 tercios, menos 5 tercios. Y vamos a tener menos 5 tercios, más 5 tercios, y acá un 0. ¿Vale? Ahora, acá, en la segunda fila del tabló, vamos a tener que todo multiplicarlo por 3 para que acá me quede un 1. Entonces aquí vamos a tener 3, y 3 nuevamente, menos 1, 1 y 0. Y abajo tenemos que multiplicarlo por 7 y sumar. Entonces voy a tener 4 más 7. Acuérdense que estamos viéndolo así. Aquí tendríamos 7. Acá tendríamos 7 tercios. Menos 7 tercios. Acá tendríamos un 0. Y acá todo se queda igual. ¿Vale? Entonces, continuando, nos va a quedar acá un 3. Un 3, un 5, un 0, un 0 y otro 0. Acá un 3, un menos 1, un 1 y un 0. Acá un 11, 7, 0, 0, 1. ¿Ya? Entonces, si se fijan, todos los costos reducidos que tenemos son mayores o iguales a 0. ¿Ya? La base que tenemos es esta de acá. Esta es nuestra base. Entonces, con esto podemos concluir que la base óptima, o la solución óptima, acuérdense que la base hace referencia a un punto extremo, y aquí el punto extremo sería un punto óptimo de la solución del problema, el óptimo, porque los costos reducidos son todos mayores o iguales a 0. ¿Ya? Entonces, estamos listos, ya tenemos la solución óptima. Y estas serían las variables básicas, x2 menos y x3, ¿ya? Entonces, nuestro vector x en el problema en forma canónica va a ser de la siguiente forma. Acuérdense que si las variables son no básicas son estrictamente 0. Entonces x1 y x2 más son 0. X2 menos sería 3 y x3 sería 11. ¿Ya? Esta sería la solución óptima del problema. Y ahora hay que transformar esto al problema original, pues como les contaba. Entonces, de aquí nosotros x3, que sería esta, chao, no lo pescamos.
con estas dos que están acá, vamos a hacer x2, y de acá tomamos x1. Entonces nosotros vamos a saber que, pucha, ya x1 es 0, y nosotros sabemos también que x2 va a ser igual a x2 más, que va a ser 0, y x2 menos, que va a ser 3. Entonces x2 es igual a menos 3 en el problema original. Entonces, listo, pues esta sería la solución óptima. X igual a 0,3. Y listo, pues eso es lo que tienen que hacer. Igual es medio largo lo que hicimos, igual es harto. Oh, escaleta. En verdad no es tanto. Pero armar el tablero es un poco largo y después iterarlo a veces puede que las sumas les queden media feas. Y lo ideal es que todas las sumas sean como las que hicimos acá en la última iteración. Pero eso. Entonces, cosas relevantes que tienen que tener en mente. Vamos a hacer una recapitulación de todo. Lo primero es transformar el poliedro que está en cualquier cosa a su forma canónica. Después tenemos que armar el tablero, ¿ya? Para eso elegir una base cualquiera, ¿ya? Sé que nosotros sabemos que hay que usar el simplex fase 1 y la cuestión, pero en verdad, cuando se enfrentan a un problema, aquí yo elegí cualquier base, pero siempre elijan la base que les va a hacer una forma lo más canónica posible, ¿ya? ¿Por qué? Porque de ahí generalmente llegan más rápido. Acuérdense que les dije que era como jugar a la lotería, puede que le achunten al tiro a la base que les va a dar la solución óptima. O puede que justo le achunten a la base que uno tiene que hacer más pasos para llegar a la solución óptima. ¿Ya? Y mi experiencia me ha hecho creer que si uno se va por las bases que son más canónicas, llega más fácil. ¿Ya? Eso. O también otra cosa relevante es que cuando uno, por ejemplo, quiere minimizar, le conviene que, eh, el problema sea más chico, entonces le conviene que las variables que tengan coeficiente negativo el, en la opción objetivo sean mayores que cero, porque así me achica el problema, pero a veces están muy restrictos, entonces no conviene tanto, pero ahí como que van a ir desarrollando esa táctica con el tiempo, ese tacto con los ejercicios. Entonces ya tenemos que armar el tablero, tomar estos términos, aquí el costo es menos el costo transpuesto de las variables básicas por las componentes de la solución básica factible, las componentes básicas, los costos reducidos, acuérdense que los costos reducidos de las variables básicas son cero, aquí hay que listar solamente las variables básicas, el valor que tienen, y acá solamente acuérdense que si son, es b elevado a menos 1 por cualquier columna por todas las columnas de la matriz, pero acuérdense que cuando nosotros tomamos una columna en particular que era básica, nos van a formar vectores canónicos, ¿ya? Eh, porque nosotros tenemos que tener una identidad siempre acá cuando tomamos una base, ¿ya? Entonces, bueno, armando el tablero, después hay que solamente empezar a iterar, hay que elegir costos reducidos negativos, cualquier costo reducido negativo, no se puede saber a priori cuál es mejor que el otro, ¿ya? Hay algunas reglas, pero en verdad como que no, que son reglas más que nada para que la cuestión sea ordenada, ustedes pueden elegir cualquiera. Lo que nunca hagan, sí, es que si ustedes partieron en algún momento tuvieron una base que tomaba dos columnas, nunca vuelvan a la misma columna, ¿ya? Porque eso no tiene sentido. Siempre que estén iterando, traten de que la base a la que ustedes lleguen sea una distinta a la que estaban antes, ¿ya? Eh, Eso, acuérdense que el vector mu que se forma acá tiene que tener al menos un elemento que sea mayor o estricto que cero. Si tienen alguno que es cero o negativo, o si tienen que todos son cero o negativos, eh, cagaron. El problema es no acotado, ¿ya? Eh, y eso hay que hacer las transformaciones como lo hicimos y así van a llegar a la solución óptima. Entonces, acá esto es un 0 y un 3.
Bueno, y para finalizar, si se dan cuenta, también acá nos queda el valor de la función objetivo, que sería lo último, que si ustedes reemplazan la solución final que les dio, que fue un x igual 0,3, x1 igual 0, x2 igual 3, lo reemplazan en la función objetivo, les debiese dar lo mismo que tenían ahí. ¿Ya? Entonces va a ser 2 por 0 más 3. Y listo, resolvieron el problema. Eh, Nos vemos, chicos y chicas, que estén bien. Un abrazo y adiós.